sanidad electoral del IUDOP. En un primer momento, la evaluación de cuarto año de gobierno de Salvador Sánchez Serén, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Se iniciará con la presentación de la directora del IUDOP y luego tendremos el análisis del padre Andreu Oliva. Posteriormente, en la evaluación del pasado proceso electoral, el análisis del vicerrector de proyección social. Al finalizar esta presentación, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias como siempre por acompañarnos. Como ya se ha indicado, les hemos convocado para compartirles los principales resultados de la encuesta de cuarto año de evaluación del gobierno de Sánchez Serén, que incluye además una sección relativa a la evaluación de Asamblea Legislativa Saliente, Corte Suprema de Justicia y del pasado proceso electoral. Vamos a hacer, como ya se decía, una primera presentación relativo a lo concerniente a los indicadores de la evaluación del cuarto año de gestión de Sánchez Serén. Bueno, en términos de los aspectos metodológicos, comentarles que el estudio se realizó entre el 21 de abril y el 1 de mayo del año en curso. Se visitaron los 14 departamentos del país. Se trata de una encuesta a una muestra representativa de personas adultas que viven en el país. El número de encuestas válidas fue de 1.263, lo cual indica que también es representativa por cuotas departamentales, sexos y grupos de edad. El estudio cuenta con un margen de error de más o menos 2.8% y un nivel de confianza del 95%. Bueno, como es tradición en las encuestas del IUDOP de la UCA, habitualmente se pide a la población que califique en una escala de 0 a 10 el desempeño del gobierno, en este caso para el cuarto año de gestión. Al respecto, lo que encontramos es que la calificación promedio otorgada al trabajo de Salvador Sánchez Serén en este cuarto año de gestión por la población salvadoreña es de 4.6. Esta nota, al compararla con evaluaciones previas, como pueden ver en este caso, por ejemplo, la última evaluación de febrero muestra una leve recuperación. Sin embargo, más bien esta nota mantiene o se ubica en los altos niveles de desaprobación que han caracterizado la gestión de Sánchez Serén desde la perspectiva de la opinión pública prácticamente a lo largo de todo su periodo. La encuesta también, además de preguntar a la gente su evaluación en torno al gabinete de gobierno, es decir, al gobierno de Salvador Sánchez Serén, también incluyó una serie de preguntas relacionadas con la capacidad del mandatario para gobernar. Al preguntar a la gente cómo está gobernando Salvador Sánchez Serén al país, si lo está gobernando bien o lo está gobernando mal, encontramos que el 67.5% considera que el presidente está gobernando mal al país. Un 15.3% indicó que no lo hace ni bien ni mal y solo el 17.2% considera que el presidente Sánchez Serén gobierna bien al país. Este comparado muestra precisamente el comportamiento que han tenido este indicador a lo largo de distintas evaluaciones realizadas por el IUDOP. Como pueden ver, hay una caída significativa de las valoraciones sobre la capacidad para gobernar de Sánchez Serén, y en el caso de los que opinan que el presidente está gobernando mal, si comparamos el resultado de esta evaluación con la realizada en noviembre de 2014, pues se han incrementado en alrededor de 30 puntos los que consideran que el presidente Sánchez Serén está gobernando mal al país. Tradicionalmente también le preguntamos a la gente si ha notado algún cambio positivo desde que entró Salvador Sánchez Serén como presidente. Al respecto, los datos muestran que una amplia mayoría, en este caso 71.1%, no advierte cambios positivos desde la llegada de Sánchez Serén al gobierno, en contraposición a un 28.9% que reconoce algún cambio positivo desde su llegada al poder. En esta misma línea le pedimos a la población que identificara el principal logro
la gestión de Sánchez Serén en este cuarto año de gobierno. Al respecto, encontramos que un poco más de la mitad, 56.7%, no advierte logro alguno en este cuarto año de gestión. Un 22.4% indicó que son las ayudas escolares, concretamente los paquetes escolares, vasos de leche, las ayudas a la educación, los principales logros de del gobierno de Sánchez Serén en este cuarto año. Un 4% de los consultados indica que son las ayudas económicas a familias pobres, el principal logro del gobierno. El apoyo a la agricultura es mencionado en menores proporciones, por el 2.3%. La infraestructura de calles y carreteras también en un porcentaje similar, 2.2%. Y en menores porcentajes se señalan como logros la mejora de la seguridad, concretamente reducción de homicidios, las medidas extraordinarias contra las pandillas, la reducción del costo de los servicios básicos y otros logros son señalados por el 2.5% de los consultados. El 5.6% de la población no adelantó opinión al respecto. De igual manera y en contraposición a los cambios positivos, también se consultó a la gente si había advertido algún cambio negativo desde que entró Sánchez Serén como presidente. Los datos muestran que un 68.9% de la población salvadoreña reconoce cambios más bien negativos desde que el presidente llegó al poder. En contraposición, un 29.4% asegura no haber identificado cambios negativos desde su llegada. El 1.7% de la gente no opinó al respecto. En esta misma línea, siempre en relación a los cambios negativos, le preguntamos a la gente si ha identificado algún fracaso en este cuarto año de gobierno. Los datos muestran que el 8.6% asegura que ninguno, es decir, que no ha identificado fracasos. Sin embargo, la gran mayoría restante identifica una diversidad de fracasos. El 31.1% señala que el principal fracaso es el aumento de la delincuencia en el país. Le sigue el 10% de la gente que alude a la situación económica, el alto costo de la vida. Un 7.3% señala como principal fracaso el poco liderazgo del presidente. El 5.4% indicó que es el aumento del costo de los servicios básicos, los mayores desaciertos de esta gestión. El 4.4% se refirió a la incapacidad de los funcionarios de gobierno como fracaso y un porcentaje similar también alude al desempleo. En la misma línea de fracasos, un 3.4% señala el mal manejo de las finanzas públicas, el 3.2% la corrupción en el gobierno y en menores porcentajes, como pueden ver, la gente se refiere a la falta de cumplimiento de promesas, la eliminación de los subsidios, la falta de comunicación con el pueblo y el aumento de los impuestos, mala atención de los hospitales, entre otros fracasos. Un 8.2% de los consultados no opinó en relación al tema de los fracasos. De igual manera, se consultó a la gente si consideraba que el actual gobierno de Sánchez Serén está cumpliendo con sus promesas de campaña. Al respecto, una importante mayoría, en este caso 71.7%, considera que el presidente no está cumpliendo con sus promesas gubernamentales. El 18.5% señala que solo cumple con algunas, mientras que solo el 7.9% asegura que el presidente ha cumplido con todas sus promesas de campaña. El 1.9% de los consultados no opinó al respecto. A su vez, también se preguntó en términos más específicos por el cumplimiento de algunas de las principales promesas de campaña del actual gobierno. En relación a la promesa de reducir la pobreza, encontramos que el 79.2% de los consultados cree que el gobierno no está cumpliendo con esa promesa. Un 6.9% asegura que solo la cumple en parte, mientras que el 13.9% cree que sí está cumpliendo la promesa de reducir la pobreza.
En relación a la promesa de mejorar la productividad económica del país, encontramos que un 76% de los consultados cree que no está cumpliendo con dicha promesa. Un 6.7% considera que la cumple en parte, mientras que un 16.1% asegura que sí ha cumplido la promesa de mejorar la productividad en el país. El 1.2% no respondió al respecto. En relación a la promesa emblemática de convertir a El Salvador en un país seguro, un 79.6% cree que el gobierno de Sánchez Serén no ha cumplido esta promesa. El 7.3% cree que lo ha hecho en parte, mientras que el 13% indicó que sí está cumpliendo con esta promesa. Y finalmente, en relación a la promesa de aumentar la inversión en educación, encontramos que la mitad de la gente considera que no la ha cumplido, el 11.6% dijo que la cumple en parte, mientras que un 37.1% asegura que sí ha cumplido con la promesa de aumentar la inversión en educación. Un 1.3% no respondió a esta pregunta. De igual manera, le preguntamos a la población qué tanto cree que el gobierno ha escuchado sus demandas. Al respecto, solo el 10.5% de la población salvadoreña cree que el gobierno ha escuchado las demandas de la población. Un 13.2% dice que ha escuchado en algo esas demandas, frente a un 39.5% que sostiene que el gobierno ha escuchado en poco las demandas de la población. Un 36.7% de los consultados asegura que el gobierno no ha escuchado tales demandas. En términos generales, digamos, al agrupar estas respuestas, encontramos que un 76.2% de la población consultada considera que el gobierno ha escuchado en poco o en nada las demandas de la población. En la misma línea, le preguntamos a la gente qué tanto se ha sentido beneficiado con la gestión del actual gobierno. Los resultados muestran que un poco más de la mayoría, en este caso 56.3%, considera que no se ha sentido beneficiado en nada. Un 27.5% se siente beneficiado poco por el trabajo del actual gobierno, mientras que un 9.4% dijo que se ha sentido beneficiado en algo. Solo el 6.8% asegura sentirse beneficiado en mucho por el trabajo del actual gobierno. Nuevamente, al agrupar los datos, encontramos que una importante mayoría de la población, en este caso 83.3%, considera que se ha sentido poco o nada beneficiado con el trabajo del actual gobierno. En la misma línea, le preguntamos a la gente a quién cree que ha beneficiado más el actual gobierno. Esta es una pregunta abierta y al respecto encontramos que un 9.4% de la gente asegura que no ha beneficiado a ningún sector. Un 25.9% cree que ha beneficiado más a su partido, es decir, al FMLN. Un 22.4% asegura que los más beneficiados por este gobierno han sido los pobres. Un 19.96% indicó que al mismo gobierno, en este caso los funcionarios de gobierno, ha sido el sector más beneficiado. Un 7.9% indicó que son los ricos, la gente de dinero, los más beneficiados. Y luego, en menores porcentajes, se indica que a todos por igual, los empresarios, las pandillas y los delincuentes, y otras respuestas aglutinan, en este caso, el 1% de las menciones. El 7.7% de los consultados no opinó al respecto. De igual manera, como podrán ver, la encuesta incluyó una serie de preguntas orientadas a conocer la imagen del mandatario. Más allá del desempeño de su gabinete, queríamos también saber las percepciones dominantes en torno a su imagen. Al respecto, al preguntarle a la gente si tiene Salvador Sánchez Serén el control de las decisiones de su gobierno o creen que está siendo manipulado por otros sectores, el 71.3% asegura que el presidente está siendo manipulado por otros sectores.
Solo el 18.9% cree que el presidente tiene control de sus decisiones, mientras que un 9.8% no respondió a esta pregunta. Al grupo de personas que indicó que el gobierno está siendo manipulado por otros sectores, le preguntamos quiénes consideran que manipulan al presidente Sánchez Serén. Las respuestas más frecuentes, como pueden ver, fueron el FMLN, en este caso señalado por el 47.3%, le sigue su gabinete, los asesores, indicado por el 19.6%, un 9.3% dijo la Asamblea Legislativa, el 4.7% aludió a gobiernos extranjeros como los sectores que manipulan al presidente Sánchez Serén, un 3.7% indicó que es Arena y como pueden ver en menores porcentajes se señalan también como sectores que manipulan al presidente, los ricos, poderosos del país, la empresa privada, delincuentes, pandilleros y otras respuestas aglutinan el 1.6%. Nuevamente tenemos un pequeño porcentaje de consultados, en este caso 6.6%, que no respondió a esta pregunta. En la misma línea le preguntamos a la gente si la imagen que tienen de Salvador Sánchez Serén como presidente ha mejorado o ha empeorado desde que llegó a la presidencia. Los datos muestran que 2 de cada 3 consideran que su imagen ha empeorado en relación a cuando inició. El 19.4% opina que su imagen sigue igual, es decir, que no ha cambiado, mientras que solo el 16.5% de los salvadoreños cree que la imagen de Sánchez Serén ha mejorado en relación a cuando comenzó. El 1.2% no respondió nuevamente a esta pregunta. A su vez, como es habitual, esta encuesta incluye un segmento importante orientado a evaluar distintas áreas de desempeño de forma más concreta del quehacer gubernamental. En relación a los temas económicos, al preguntar a la gente si la situación económica nacional con el actual gobierno ha empeorado, ha mejorado o sigue igual, una importante mayoría, en este caso 69.3%, considera que la economía del país ha empeorado con el actual gobierno. Un 18.8% cree que ha seguido igual, mientras que solo el 10.9% sostiene que la economía nacional ha mejorado con el actual gobierno. El 1% de los consultados no opinó en relación a esta pregunta. De igual manera, se preguntó a la gente si la delincuencia con el actual gobierno había mejorado, había disminuido o continuaba igual. Nuevamente encontramos valoraciones bastante negativas. Un 70.9% de los consultados considera que la delincuencia aumentó con el actual gobierno. Un 16.3% cree que sigue igual, mientras que solo el 12.8% asegura que la criminalidad ha disminuido con el actual gobierno. De igual manera, se preguntó a la gente si la migración de salvadoreños al exterior había aumentado, había disminuido o había continuado igual con el actual gobierno. Como pueden ver, los datos muestran que un 67.8% considera que la migración de salvadoreños al exterior aumentó con la actual administración. Un 13% considera que sigue igual, mientras que un 15.4% sostiene que la migración se ha reducido con el actual gobierno. Un 3.8% no respondió a esta pregunta. En la misma línea, se consultó también a la gente si consideraban que la corrupción con el actual gobierno en el Estado había aumentado, había disminuido o continuaba igual. Los datos muestran que 6 de cada 10 salvadoreños consideran que la corrupción con el actual gobierno ha aumentado, un 19.3% sostiene que sigue igual, mientras que el 14.6% piensa que ha disminuido con el actual gobierno. Un 5.4% no respondió a esta pregunta. En la misma línea, se preguntó a la gente si consideraban que el gobierno de Sánchez Serén está haciendo esfuerzos concretos para combatir la corrupción
o no está haciendo esfuerzos concretos. Nuevamente, la gran mayoría de la gente considera en este caso que el gobierno no está haciendo esfuerzos concretos para erradicar la corrupción en el Estado. Un 30%, un 30.2% asegura que está haciendo esfuerzos concretos, mientras que un 6.5% dijo que se están haciendo algunos esfuerzos para combatir este flagelo en el Estado. Siempre en relación a temas de seguridad, también se consultó en relación a la percepción de seguridad que la población tiene ante la presencia de miembros de la corporación policial. Al preguntar a la gente qué tan seguro se siente cuando ve pasar a un policía, encontramos que un 14.5% dijeron sentirse muy seguros, un 19.7% algo seguros, un 33.2% poco seguros, mientras que un 32.6% de la población consultada asegura sentirse nada seguro ante la presencia de algún miembro de la PNC. En términos generales, predominan las apreciaciones negativas, es decir, la percepción de inseguridad, en este caso que prevalece en un 65.8% de los consultados frente a la presencia de la policía. A su vez, se consultó también que tanto la actuación de la PNC está respetando los derechos humanos de todas las personas. Como pueden ver, un 13.7% cree que la actuación de la policía respeta en mucho los derechos de las personas, un 21.1% consideró que en algo, un 42.4% dijo que la PNC respeta poco los derechos de todas las personas, mientras que el 21.5% considera que la policía en su actuación no está respetando los derechos humanos de todas las personas. El 1.3% no respondió a esta pregunta. Como es habitual también en la encuesta de la UCA, además de evaluar distintos indicadores del desempeño gubernamental en términos más generales, también se consultó sobre la evaluación que la población hace del desempeño de 16 distintos despachos ministeriales. Al respecto de este grupo de secretarías y ministerios de gobierno, encontramos que los mejor evaluados siguen siendo el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y le sigue el Ministerio de Relaciones Exteriores. También con todavía promedios de 6 se encuentra el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El resto de ministerios evaluados, como pueden ver, obtienen promedios o calificaciones inferiores al 6. En el grupo de los ministerios peor evaluados se encuentran, como es habitual, el Ministerio de Seguridad y de Justicia, la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Economía. En términos generales, de todo el grupo de ministerios y secretarías evaluadas, 10 de los 16 ministerios han reducido sus promedios de evaluación. Preguntamos a la gente cuál consideran que es la principal tarea que debería asumir el gobierno en el último año de gestión. Los datos muestran que el 31% de la población considera que la tarea más urgente del último año de gobierno es precisamente crear fuentes de empleo. Un 26.3% consideró que deben mejorar la seguridad, un 21% de los consultados asegura que es erradicar la corrupción en el gobierno la principal tarea que debe encarar el gobierno de Sánchez Serén en este último año. El 15.8% indicó que es prioritario llegar a acuerdos con la nueva Asamblea Legislativa en este último año, mientras que un 4.7% indicó la importancia de lograr acuerdos con distintos sectores. El 1.3% no respondió a estas preguntas. A su vez, en términos generales, preguntamos también a la gente si la situación del país con el actual gobierno era mejor, igual o peor. Los resultados muestran que solo el 10.7% considera que el país se encuentra mejor con el actual gobierno.
Una tercera parte de los consultados, en este caso 31.8%, considera que sigue igual, es decir, que la situación general del país no ha cambiado con la actual administración, mientras que un 57.5% consideró que ha empeorado con el actual gobierno, es decir, que la situación general del país se ha deteriorado con la actual administración. Como ya les habíamos adelantado, también la encuesta incluyó una serie de preguntas relacionadas con la evaluación de la Asamblea Legislativa saliente. Nuevamente, como es tradición, le pedimos a la población que en una escala de 0 a 10 otorgara una calificación al desempeño de la Asamblea Legislativa que acaba de concluir. Los resultados muestran que el promedio asignado por la población sigue siendo bastante bajo. En este caso, a la Asamblea Legislativa saliente se le otorgó un promedio de 4.5 en una escala de 0 a 10. También, siempre en relación a la Asamblea Legislativa, le preguntamos a la gente si las leyes que aprobaron los diputados en este último año habían beneficiado a personas como usted. Al respecto, solo el 4.9% dice sentirse muy beneficiado con las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. El 8.9% dijo que se ha beneficiado en algo, un 36.9% indicó que se ha beneficiado poco, mientras que cerca de la mitad de la población salvadoreña asegura que las leyes aprobadas por los diputados, en este caso en el último año, no lo beneficiaron en nada. De igual manera, también consultamos a la gente qué tan necesario consideraban que se reduzca el número de diputados de la Asamblea Legislativa. Al respecto, encontramos una importante unanimidad en relación a la importancia o a la necesidad de que se reduzca. Un 65.6% consideró muy necesario que se reduzca el número de diputados de la Asamblea Legislativa. El 10.8% dijo que es algo necesario. Un 14% lo considera poco necesario, mientras que el 9.7% dijo que no es necesario que se reduzca el número de diputados. A su vez, también preguntamos a la gente por la evaluación de desempeño de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al preguntarle a la gente su evaluación en relación al trabajo de los magistrados, encontramos que un 52.1% califica como buena o muy buena su gestión, un 13.7% indicó que es regular, un 29.7% asegura que su gestión ha sido mala o muy mala, mientras que un pequeño porcentaje, en este caso 2.3%, no los conoce y el 2.1% no respondió. Finalmente, ya para ir concluyendo esta parte, hicimos también algunas preguntas sobre la gestión del actual fiscal general. Al preguntarle a la gente cómo evalúa el trabajo del fiscal general desde que fue nombrado, si su trabajo ha sido bueno, muy bueno, malo o muy malo, encontramos que solo el 8.9% de la gente lo califica de muy bueno. Un 49.7% asegura que es bueno, el 12% lo califica de regular, un 18% consideró que el trabajo del actual fiscal ha sido malo, mientras que el 6.2% indicó que ha sido muy malo. El 5.1% no respondió a esta pregunta. Pese a la relativa buena evaluación que la gente otorga al desempeño del actual fiscal general, al preguntarle a la gente si los diputados deberían reelegir al actual fiscal o deberían elegir a otra persona, encontramos que solo el 31.1% respalda la reelección del actual fiscal general. Caso contrario, sucede con el 63.3% de los consultados que aseguran se debería elegir a otra persona. El 5.6% no respondió a esta pregunta. Concluiría entonces de mi parte esta primera presentación para darle paso al rector para el análisis concerniente a la evaluación de gobierno. Muy buenos días. Voy solamente a comentar la evaluación del gobierno que hace la población, donde encontramos que la opinión pública pues tiene una evaluación negativa
del cuarto año de gestión del gobierno de Salvador Sánchez Serén y que es más negativa que la evaluación que la misma población hizo al final del tercer año. También esta baja aprobación ciudadana de la gestión gubernamental es cada vez más unánime. Ha crecido el número de personas que la evalúan negativamente, pero también se ha hecho más unánime en cuanto a los distintos sectores de la población que evalúan la gestión del gobierno. A pesar de ello, sí podemos decir que hay una mejor evaluación de la gestión del gobierno por parte de aquellos sectores de menores ingresos que viven en las zonas rurales y urbano-marginales y también de los que dicen tener como partido de preferencia al FMLN. La población nos señala 3 áreas en las que el gobierno no ha respondido a sus expectativas y que explican de manera clara la mala evaluación de la gestión gubernamental. Por un lado, el incremento de la delincuencia y las pandillas. Por otro, el deterioro de la economía. La población señala que la situación económica, el desempleo, el costo de la vida, la eliminación de los subsidios, el costo de los servicios básicos, pues están perjudicando la economía. Y por último, la mala gestión gubernamental, que va desde la falta de liderazgo del presidente, la incapacidad de los funcionarios, la corrupción en el gobierno y lo poco que se está haciendo para combatirla, la falta de comunicación con la población, no haber cumplido las promesas de campaña y algunos aspectos que tienen que ver con el trato hacia la población, especialmente en los hospitales. ¿Cuáles son aquellos aspectos que más han afectado la opinión de la población? En primer lugar está el incumplimiento de las promesas de campaña, promesas que realmente empatizaban con las necesidades y los deseos de la población, como es el reducir la pobreza, mejorar la economía y la productividad del país, convertir el país en un país seguro o aumentar la inversión en educación, pero nos encontramos que el 80% de la población considera que en los 3 primeros aspectos no se ha cumplido. En el aspecto en que la población ve un mayor cumplimiento de las promesas de campaña es en el tema de la inversión en educación, que un 50% considera que no se ha cumplido. Por otro lado, también la población ve que los principales beneficiados de la gestión del gobierno ha sido el FMLN y los mismos funcionarios públicos o funcionarios del gobierno, mientras que la población no se siente beneficiada por el gobierno. Y es especialmente alto el número que el 83.8% no siente ningún beneficio o muy poco beneficio de parte del gobierno. Nos encontramos otro aspecto interesante, que es la población manifiesta que ha sido poco o nada escuchada en sus demandas. Y en menor medida, pero también ha tenido un efecto en la opinión de la población, es que se considera que el gobierno no ha hecho lo suficiente para la prórroga del TPS a los salvadoreños en Estados Unidos. En cuanto a los logros y fracasos del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, yo creo que es de destacar que un 56.7% de la población menciona no ver ningún logro y que un 8.6%, un número muy pequeño que no llega al 10%, no vea ningún fracaso en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Los logros son sobre todo aquellos que tienen que ver con el área social, ¿verdad? Especialmente los paquetes escolares, la ayuda económica a las familias pobres, el apoyo a la agricultura, especialmente con el programa de la agricultura familiar y lo que tiene que ver con la mejora de la
infraestructura. Es interesante también que un 22% de la población considera que el gobierno ha beneficiado principalmente a los pobres, pero que hoy tengamos una mayoría que piensa que ha beneficiado al FMLN y a los funcionarios del gobierno. Respecto a la imagen del presidente, lo que socava más su imagen es el poco liderazgo que se ve en el presidente Salvador Sánchez Serén. 2/3 de la población que considera que está gobernando mal y que este número ha ido aumentando a lo largo de los años, y que el 71% de la población sienta o perciba que el presidente está siendo manipulado y que está siendo manipulado por su propio partido y por su propio gabinete y asesores. En cuanto a la evaluación de los ministerios, los 4 mejores ministerios o los mejores evaluados son el de Turismo, el de Educación, el de Obras Públicas y el de Relaciones Exteriores, junto con el de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Turismo realmente ha tenido una imagen muy presente a lo largo y ancho del país, con el programa pues que promueve el turismo interno sobre todo, y pues es bastante bien evaluado, es el mejor evaluado con la mejor nota, pero los otros ministerios son bien evaluados porque son ministerios que benefician a la población. El Ministerio de Educación, con los programas que ya hemos dicho de paquete escolar, el de Obras Públicas, porque aparte de la infraestructura, pero también hay un trabajo del Ministerio de Obras Públicas que ha sido muy invisibilizado, que es todo el trabajo que ha hecho en protección y arreglo de las cárcavas, que sobre todo afectan la seguridad o el riesgo, la disminución del riesgo de las viviendas en los barrios marginales. Y el de Agricultura y Ganadería por el programa de las semillas. Mientras que los ministerios peor evaluados son Economía, Gobernación, Transparencia y Justicia y Seguridad. Eso también es coherente con el resto de la encuesta, donde pues se ve un deterioro de la situación económica del país, del cual se hace responsable al Ministerio de Economía, y también un deterioro de la situación de delincuencia en el país, de que se responsabiliza al Ministerio de Justicia y Seguridad, del que se señala que no ha sido capaz de combatir la delincuencia, de reducir la delincuencia, y que las medidas extraordinarias han tenido un escaso efecto en la disminución de la delincuencia. También se señala que el trabajo del Consejo Nacional para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana no está contribuyendo en la mejora de la seguridad en el país. Todo ello es coherente con las tareas que la población considera prioritarias para el último año de gestión del gobierno. Crear fuentes de empleo, mejorar la seguridad, erradicar la corrupción del gobierno y buscar acuerdos con la Asamblea Legislativa y otros sectores, es decir, el tema del diálogo. La población está pidiendo al gobierno que actúe sobre estos 4 aspectos. Y llama la atención que la economía y sobre todo lo que tiene que ver en crear fuentes de empleo está siendo más demandado que incluso mejorar la seguridad. La economía está teniendo cada vez un mayor peso, lo que muestra que dado que no han mejorado las condiciones de seguridad de la población, se está dando un acomodamiento de parte de la población a la situación de inseguridad y de delincuencia que vivimos. En cambio, hay un mayor reclamo para mejorar las condiciones económicas de la población. Y por otro lado, la demanda de más empleo tiene que ver pues con la búsqueda de las personas, además de tener los ingresos necesarios para su economía familiar, de algo que
da a la gente autoestima y dignidad, contar con un empleo, lo cual se ve muy importante. Respecto a la Asamblea Legislativa, ya hemos visto pues, que tiene una evaluación negativa y por la misma razón que se evalúa negativamente al gobierno. La población se ve poco o nada beneficiada por el trabajo de la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema, su evaluación pues es regular en promedio, diríamos, solo el 52% considera que hace un trabajo muy bueno o bueno, mientras el resto lo considera regular, malo o muy malo. Ya hemos visto que el fiscal tiene una mejor evaluación que los fiscales anteriores, pero a pesar de ello la población no está suficientemente satisfecha y piensa que otra persona al frente de la Fiscalía General ofrecería mejores resultados para la población. Lo que sí es importante resaltar es el permanente deterioro también de la confianza de la población en la Policía Nacional Civil. Las dos preguntas que se han presentado muestran la desconfianza creciente en la Policía Nacional Civil. La población cada vez se siente menos segura ante la presencia de un policía y por otro lado cada vez se siente también pues que la policía respeta poco o nada los derechos humanos. A esto hay que ponerle mucha atención porque de alguna manera estamos cayendo a las situaciones anteriores a los acuerdos de paz y a la creación de la Policía Nacional Civil, donde la población no tiene confianza en los cuerpos de seguridad y ven a la policía cada vez menos identificada y menos protectora de la población. La encuesta respecto a la evaluación de este cuarto año de la gestión del gobierno de Salvador Sánchez Serén y de la gestión de la Asamblea Legislativa y del fiscal general es muy consistente en sus resultados, es una evaluación negativa en el desempeño que sobre todo tiene que ver pues con la falta de respuesta a las promesas y a las demandas de la población que tienen que ver sobre todo con las áreas de seguridad, economía y en un buen gobierno al servicio de la población. Muchas gracias. Bueno, continuaremos entonces con la evaluación del pasado proceso electoral. Como ya habíamos adelantado, la encuesta incluyó un bloque de preguntas relacionados con los pasados comicios, pero también hay algunas preguntas que tienen que ver en torno a las perspectivas electorales de elecciones 2019. Para entender un poco los resultados del pasado proceso electoral, se formularon una serie de preguntas. Se preguntó, por ejemplo, a la gente que cuál consideraban que fue la principal razón por la cual muchos no asistieron a votar el pasado 4 de marzo. Al respecto, encontramos que la mitad de los consultados considera que la principal razón obedeció a la falta de credibilidad de los partidos, es decir, el hecho de que la gente no crea en los partidos o el rechazo a los partidos es mencionado en este caso como la principal razón por la cual la gente no asistió a votar. Un 13.5% indicó que no hay confianza en las elecciones, el 9.7% cree que la gente no fue a votar por un voto de castigo al gobierno del FMLN, el 7.5% dijo simple y sencillamente que no quisieron votar, un 5.2% considera que las elecciones no sirven de nada y que a eso se atribuye que la gente esté cada vez menos interesada, mientras que en menores proporciones se señalaron como razones del abstencionismo en las urnas, las amenazas o el miedo a la violencia, los problemas personales de los electores,
problemas con DUI, confusión por el mecanismo de votación, sobre todo de diputados, y otras razones fueron señalados por el 1.5%. El 3.3% no respondió a esta pregunta. En la misma línea también se preguntó a la gente cuál creen que fue la razón que más influyó en que mucha gente, pese a que fue a votar, es decir, asistió a las urnas, anulara su voto o se abstuviera de votar, es decir, dejara su papeleta en blanco. Los datos muestran, en este caso, el 58.4% de las opiniones aluden nuevamente a la poca credibilidad y al descontento con los partidos como la principal razón a la que atribuyen que la gente anuló su voto. Un 15.7% señalaron el llamado de Bukele y de otros analistas o de otras figuras para anular el voto como la razón que influyó en los altos porcentajes, en este caso de voto nulo y abstenciones. El 12% de los consultados aseguran que la gente se abstuvo debido a que los candidatos y las propuestas que llevaban los partidos no convencían. Un 11.9% alude a la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral, mientras que el 2% no respondió. De igual manera, en la encuesta se incluyó una serie de preguntas para conocer la percepción de transparencia de los pasados comicios. Al preguntarle a la gente si considera que las pasadas elecciones fueron limpias o hubo fraude, encontramos que un poco más de la mitad, 54%, considera que hubo fraude en los pasados comicios, mientras que un 37.5% asegura que fueron limpias, es decir, fueron transparentes. Un 8.6% dijo no saber qué había ocurrido en relación a la transparencia de las elecciones. Preguntamos también a la población si la alteración del orden de diputados al inicio del escrutinio constituyó un fallo técnico o un fraude para favorecer a algunos candidatos. Como pueden ver, 6 de cada 10 opinan que se trató de un fraude para favorecer determinadas candidaturas a diputados, mientras que un 26.4% considera que fue un fallo técnico de la empresa responsable del procesamiento de los resultados. El 7.3% no respondió a esta pregunta. En este contexto, cuando preguntamos a la gente qué tanta confianza atribuye al Tribunal Supremo Electoral, encontramos que los niveles de confianza acreditados al máximo organismo electoral se han reducido considerablemente en relación a años anteriores. Un 32.9% le atribuye ninguna confianza al Tribunal Supremo Electoral, el 48.3% indicó que le tiene poca confianza, un 10.9% dijo que alguna, mientras que solo el 7.9% de los consultados le acredita mucha confianza al Tribunal Supremo Electoral. En la misma línea se le pidió a la gente que en una escala de 0 a 10 calificara el desempeño del Tribunal Supremo Electoral en el desarrollo de las pasadas elecciones. Como pueden ver, la calificación promedio es de 5.5. Nuevamente, esta calificación representa una disminución en la evaluación del desempeño del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo si lo comparamos con anteriores elecciones legislativas y municipales. Siempre en materia electoral le preguntamos a la gente qué tanto las elecciones expresan la voluntad del pueblo. Al respecto, solo un 25.1% cree que las elecciones expresan en mucho la voluntad de la gente. El 14.6% considera que en algo, el 42.4% considera que los resultados de las elecciones expresan en poco la voluntad popular, mientras que un 17.7% consideran que los resultados no expresan en nada la voluntad del pueblo. Como pueden ver, junto a este deterioro de la imagen del Tribunal Supremo Electoral, también se están socavando aspectos esenciales de la legitimidad, en este caso de los procesos electorales, como es la percepción de que estos reflejan la voluntad del pueblo. De igual manera, se preguntó a la gente qué tanto las elecciones son útiles para la democratización del país. En este caso, un 56% consideró muy útiles, el 11.9% las considera algo útiles,
un 22.6% dijo que son poco útiles para la democratización del país, mientras que el 9.5% consideró que no son útiles para la democratización del país. También en relación a los resultados electorales, para entender desde la perspectiva de la gente qué pudo haber pasado en relación a los resultados, le preguntamos a la gente su percepción sobre las principales razones por las que consideran que la mayoría de la gente no votó por el FMLN. Los datos muestran que el 40.9% considera que la mayoría de la gente no votó por el FMLN porque gobernó mal. Le sigue un 20.6% que alude a la falta de credibilidad en el partido y que ya tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon. Un 7.3% indicaron que no cumplieron promesas. El 5.3% lo atribuyen al mal desempeño del presidente. El 4.6% considera que la gente no votó por el FMLN en virtud de un voto de castigo, mientras que un 3.2% lo atribuye a que no ofreció buenas propuestas, hizo una mala campaña. En menores porcentajes se señalan el conflicto del FMLN con Bukele, también aspectos que tienen que ver con que se olvidaron de sus principios de izquierda, llegaron a enriquecerse igual que todos, y se señala también por el tipo de candidatos, la dirigencia y que no se han renovado. Un 3.3% aludió a razones distintas, mientras que el 6.6% no respondió a esta pregunta. De igual manera, le consultamos a la población cuál consideraba que era la principal razón por la que Arena obtuvo más votos en la pasada elección. Como pueden ver, en este caso, el 17.5% señala que Arena favoreció o Arena se vio favorecida electoralmente porque la gente estaba resentida con el FMLN. Le sigue un 14.8% que indicó para castigar al FMLN. El 14.3% también señala como la principal razón por la que Arena ganó, porque hizo mejores propuestas. El 11.2% se refiere a que sus funcionarios han tenido un buen desempeño. El 8.3% lo atribuye a que llevaba mejores candidatos, mientras que un 6% considera que Arena obtuvo más votos porque hizo fraude, compraron votos, negociaron con pandillas. En menores porcentajes se señala como razón principal para el mayor apoyo electoral a Arena, porque la gente está buscando un cambio, porque hizo buena campaña, porque la gente no razona el voto, el abstencionismo, porque mantuvieron su voto duro, y porque no habían otras opciones. Nuevamente hay un pequeño porcentaje, en este caso de 2.4%, que alude a razones distintas a las antes mencionadas, mientras que el 10.8% no respondió a esta pregunta. De igual manera, le preguntamos a la gente si consideraba que deberían de cancelarse los partidos políticos que hayan negociado con las pandillas durante las elecciones a cambio de votos, y los resultados muestran que una elevada mayoría respalda la posibilidad de que aquellos partidos que negocien con pandillas deberían de cancelarse. En este caso es un 87.7% que estaría a favor de la cancelación de este tipo de partidos, en contraposición al 9% que se opone a esta posibilidad, mientras que un 3.2% no respondió a esta pregunta. En la misma línea y siempre para explorar un poco los posibles escenarios electorales de cara a 2019, se consultó a la gente si creía necesario que hubiese en el país un partido distinto, en este caso un partido de izquierda distinto al FMLN. Los resultados muestran que un 50.3% estaría a favor de la existencia de un partido de izquierda distinto al FMLN, mientras que un 47.2% está en desacuerdo con esa posibilidad. El 2.5% dijo no saber o no creer en ningún partido. En la misma línea también se preguntó a la gente si creía necesario que en el país hubiese un partido de derecha distinto a Arena.
Los datos, como pueden ver, son bastante similares. Un 54.3% considera que debería de existir un partido de derecha distinto a Arena, mientras que un 43.5% indicó que no debería existir un partido diferente a Arena. El 2.1% de nuevo no respondió o dijo no creer en ningún partido. A su vez, también se preguntó a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo con el surgimiento de un partido de centro con la suficiente fuerza para gobernar el país, distinto a Arena y distinto al FMLN. Como pueden ver, los datos muestran un elevado nivel de acuerdo con la posibilidad de que exista un partido de centro con fuerza para gobernar, en este caso respaldado por el 74% de los consultados. En contraposición, un 23.7% se muestra en desacuerdo con la posibilidad de una tercera vía con fuerza para gobernar distinta a Arena o al FMLN. El 2.4% no cree en los partidos o dijo no saber. De igual manera, se le preguntó a la gente qué creen que puede ayudar a que el país mejore en el futuro. Y para ello se les dieron varias opciones. Al respecto, el 35.9% respalda la idea que llegue a la presidencia un líder fuerte que no venga de los partidos. Un porcentaje similar considera o respalda la posibilidad que otro partido distinto a Arena y al FMLN gane la presidencia de la República. El 17% de los consultados apoya la idea que Arena gane de nuevo. El 6.7% cree que lo que más puede ayudar al futuro del país, que es que el FMLN gane de nuevo las elecciones, mientras que un 3.2% dijo que nada puede ayudar al país, que solo Dios puede mejorarlo. El 1.9% no respondió a esta pregunta. De igual manera, para conocer un poco las perspectivas electorales y cómo se están configurando las adhesiones partidarias de cara a las próximas elecciones, le preguntamos a la gente, digamos de forma cerrada, si en las próximas elecciones de los candidatos a la presidencia se inscribieran Nayib Bukele, Carlos Calleja, Javier Simán, Hugo Martínez o Gerson Martínez, ¿cuál consideran que sería el mejor candidato a la presidencia de la República? Al respecto, como pueden ver, un poco más de la mitad de la gente considera que el mejor candidato para la presidencia de la República de estas 5 personas es Nayib Bukele. Un 20.2% indicó que es Carlos Calleja, el 9.8% cree que es Javier Simán el mejor candidato para la presidencia, un 3.9% consideró a Hugo Martínez el mejor cuadro, mientras que el 2.9% señaló a Gerson Martínez. El 7.4% de los consultados dijo que ninguno de los mencionados o que otra persona, mientras que un 4% de la población aludió no conocer a los candidatos por los que se estaba consultando. La brecha, en este caso, entre Bukele y Callejas, que vemos en la pregunta sobre mejor candidato a la presidencia, se ve reducida cuando se pregunta precisamente por las intenciones de voto por partido. Ante la tradicional pregunta de si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría?, los datos muestran que un 38.5% votaría por el partido Nuevas Ideas en Formación. Un 30% de los consultados indicó que votaría por Arena, el 8.9% dijo que respaldaría al FMLN, el 1% de los consultados le da su apoyo a Gana, otros partidos reúnen el 1% de las intenciones de voto, mientras que el 7.8% dijo que no votaría por ningún partido en las próximas elecciones y que anularía. El 12.8% no respondió a la pregunta, dijo que el voto es secreto. Yo concluiría entonces hasta acá con los resultados de la encuesta y doy paso entonces al espacio de comentarios y análisis del vicerrector de Proyección Social. Gracias, Janet. Brevemente, un par de reflexiones. En primer lugar, ¿qué es lo que nos reflejan los resultados electorales del 4 de marzo?
y lo que hacen es confirmar una tendencia que venimos viendo desde hace algunos años y que se ratificó en nuestra encuesta preelectoral de febrero de este año, y es el deterioro de la confianza ciudadana en la institucionalidad en general. Pero concretamente en estos resultados lo que se refleja es la crisis de legitimidad de dos actores, de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral, que están estrechamente vinculadas. Esto se refleja en diversas preguntas. Cuando preguntamos, ¿usted por qué cree que la gente no fue a votar? La mitad dijo que porque no creen en los partidos políticos y un 13.5% porque no hay confianza en las elecciones. Cuando le preguntamos directamente al encuestado en primera persona, ¿usted por qué no fue a votar? A los que no fueron a votar, la respuesta más recurrente también fue el 32.7% porque no creen en los partidos políticos, y 13 de cada 100 dijeron que porque no sirve para nadie ir a votar. Cuando preguntamos por la confianza que tienen el Tribunal Supremo Electoral, 81.2% dijo que tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Más de la mitad piensa que hubo fraude, que no fueron limpias las elecciones, y un 66.4% cree que el fallo que hubo fue con intenciones de fraude. En este panorama de deslegitimidad, de falta de credibilidad de los partidos políticos del tribunal, el que sale más afectado, por supuesto, es el FMLN, porque es el partido que está en el gobierno y porque en este partido la gente puso la esperanza de hacer las cosas distintas, ¿verdad? Y uno lo ve cuando pregunta por qué no votó por el FMLN. Hay 4 causas. La primera es que gobernó mal, por desencanto de la gente. La segunda, porque no cree en ellos, porque no ofreció buenas propuestas y porque no se ha renovado su dirigencia. Pero también cuando preguntamos por qué Arena sacó más votos, ya lo vieron ustedes, 2 de las 3 principales respuestas no tienen que ver con Arena, tienen que ver con el FMLN. En primer lugar, 17.5%, porque la gente está resentida con el FMLN, está descontenta con el FMLN. El 14.8% por castigar al FMLN y solo un 14.3% cree que fue por que Arena presentó mejores propuestas. Es decir, el 4 de marzo lo que tuvimos fue un claro perdedor de las elecciones, no un contundente ganador, ¿verdad? Solo quiero hacer una salvedad. La gente cree en la democracia, la gente cree en las elecciones como el mecanismo para fortalecer la democracia. Ya escucharon ustedes también, 68 de cada 100 creen que la democracia es muy o algo útil para, las elecciones son muy o algo útiles para fortalecer la democracia. Es decir, el problema no es con el mecanismo democrático electoral, sino con los actores que están interviniendo, con los partidos y con la autoridad electoral. La segunda reflexión, de cara al futuro, ¿cómo ve la gente que esto puede evolucionar y se puede solucionar? Pues este desencanto, esta pérdida de credibilidad de los partidos políticos, lo que hace es abrir la puerta a otras alternativas. O, dicho en otras palabras, lo que hay es un vacío de representatividad que la gente siente de sus intereses, ¿verdad? Y, ojo, la gente anda buscando una alternativa distinta a los 2 partidos mayoritarios. Mientras la alternativa más se distancie del FMLN y más se distancie de Arena, la gente lo ve con buenos ojos. Y eso también se comprueba en diversas preguntas. Cuando le preguntamos cómo puede mejorar el país, ya escucharon ustedes, 36 de cada 100 respondieron que llegando un líder fuerte a la presidencia que no venga de los partidos, 35.3% que otro partido distinto de Arena y del FMLN gana las elecciones, ¿verdad? Cuando le preguntamos a la gente, ¿es necesario otro partido de izquierda distinto del Frente? La mitad dijo que sí. Cuando le preguntamos si es necesario otro partido de derecha distinto de Arena, más de la mitad, 54.3% dijo que sí, ¿verdad?
cuando le preguntamos si un partido de centro fuerte debe llegar, 74 de cada 100 encuestados dijeron que sí. Es decir, a mí me gusta hacer un símil, una comparación. El Salvador es como un paciente con una enfermedad crónica, una enfermedad que viene desde la guerra y de antes de la guerra, buscó una medicina para curarse y después de 20 años comprobó que esa medicina no lo curó, al contrario, profundizó la enfermedad, cambió de medicina, ¿verdad? Y en 9 años esa medicina tampoco lo ha curado, ¿verdad? Sigue enfermo, sigue peor. Entonces, la gente necesita una tercera medicina, la gente necesita creer en alguien, confiar en alguien. Eso es lo que está pasando, esta crisis. Y ese vacío lo pretende llenar el señor Nayib Bukele, ¿verdad? Y la gente, o por lo menos mucha gente, ve en él esa alternativa. Ya vieron ustedes, más de la mitad de la población cree que es el mejor candidato, y cuando se pregunta la intención de voto, más de una tercera parte votaría por Nuevas Ideas. Evidentemente, esto refleja que quien está posicionado es el señor Nayib Bukele, no menos Nuevas Ideas, porque es un partido en formación. Ahora, según nuestra apreciación, ¿cuál es el principal reto o tarea que tiene el señor Nayib Bukele? Es demostrar que es una alternativa real a estos dos partidos. Es demostrar que es, en el símil que ocupé anteriormente, una medicina que puede curar, no que va a empeorar al paciente. Es decir, ir más allá de criticar a los dos partidos, ¿verdad? Ir más allá de una estrategia mediática que ha sido exitosa para él y demostrar que tiene un proyecto de país y no un proyecto personal de caudillo. Es decir, en materia de economía, por ejemplo, en política fiscal, ¿qué va a hacer el gobierno de Nayib Bukele? ¿Va a seguir implementando medidas de corte neoliberal o va a distanciarse de Arena y del FMLN? En materia de inseguridad o de violencia, ¿va a seguir por la apuesta de las políticas eminentemente represivas que han implementado Arena y el FMLN o se va a distanciar de ellas? En materia de la crisis ambiental tremenda que vive el país, ¿va a seguir con políticas extractivistas de deterioro del medio ambiente o se va a distanciar de los dos partidos? ¿Verdad? El pueblo ya puso la esperanza en una alternativa y le ha fallado, entonces debe demostrar que es una alternativa realmente real, verdadera en este contexto. Ese es el gran reto que para nosotros tiene la propuesta de Nayib Bukele y de su grupo. Finalizamos con este análisis, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Nos gustaría que levanten la mano para su intervención, nos compartan su nombre y el medio de comunicación de donde nos visitan. Adelante. Buenos días. En la última parte de Gaeta, Canal 21, en la última parte han identificado ustedes ese 50 y ese 54 puntos y algo que quieren opciones diferentes tanto en izquierda y derecha. ¿De qué sector son? O sea, son gente de Arena, gente que vota por Arena, que quiere algo diferente, son gente del frente que quieren algo diferente. ¿Han logrado identificar eso? Si quieren, recogemos 3 preguntas y luego abordamos el siguiente bloque. Una intervención más, levante su mano, su nombre. Luis Nuevo de Canal 19. ¿Cuál consideran que ha sido el factor para que incrementen un poquito la evaluación del presidente? Porque ha mejorado en comparación a los últimos meses. Y vemos que la población, ¿por qué le dio una mejor evaluación? Si sigue pensando en que existe delincuencia, falta de empleo, si siguen siendo los mismos problemas, ¿por qué consideran que ha mejorado? Luis López de Canal 12, quisiera saber si a estas alturas ven ustedes que los gobernantes y los políticos han interpretado lo que realmente han dicho en las votaciones o no han interpretado bien el mensaje que han dado. Usted responde la segunda, la última, y vos la segunda y yo si quiera la primera. Sí. Bueno, en relación a la pregunta de los sectores que están respaldando a Bukele, es interesante encontrar que
el respaldo electoral proviene de distintos sectores partidarios, o de distintos, en este caso, ciudadanos con distinta identificación partidaria. A su vez, también logra captar principalmente ciudadanos que se autoubican como de izquierda en la escala ideológica, pero también capta un importante segmento de la población que ideológicamente se ubica como centro, y un porcentaje en menor medida de los que se ubican a la derecha del espectro ideológico. Adicionalmente, encontramos que logra captar principalmente aquellos sectores que no están identificados con ningún partido, que en este caso en los últimos años ha sido más del 60% de la población consultada, y digamos sectores que proceden de distinta condición social y socioeconómica en el país. Bueno, respecto a la mejora de la evaluación del presidente, o la nota, es 4.6 respecto a 4.41 en febrero, pero a 4.57 a final del año 2017. De hecho, no se podría decir que es una mejora significativa, ¿verdad? Y estaría dentro del margen de error de la encuesta. Por tanto, más bien se mantiene estable. Por otro lado, a pesar de la nota, toda la evaluación del gobierno sí señala un deterioro, ¿verdad? Ha habido una disminución de el nivel de evaluación, ¿verdad?, en los distintos aspectos. Respecto a si los partidos han aprendido o han leído el mensaje que da las encuestas, yo diría que no, aunque están haciendo intentos para hacerlo, ¿verdad? Sí se ve un mayor interés para tener más contacto y más cercanía con la gente, por un lado. Se ve medidas que puedan mejorar la situación económica de las familias, como ha sido el poner otros niveles de subsidio en este Plan 10, pero realmente yo creo que lo que no se entiende es lo fundamental, que es el modo de operar de los políticos. Eso no se capta. O sea, no se capta que la población lo que siente de disgusto es con unos políticos que rápidamente se alejan de la población, pero se alejan en su modo de vida, se alejan en su modo de comportarse, se alejan en que no ven ni sienten las mismas necesidades que la población. Entonces, esto supone un cambio importante en la actitud del político, que permanece fiel a sus principios y que permanece fiel también a sus raíces, ¿verdad? Y esto pues es muy difícil de que lo capten, es muy difícil que lo capten, y supone una nueva clase política que pueden ser quizás los políticos que vayan apareciendo en el futuro. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el que la población perciba que hay corrupción y que no se está haciendo nada para combatir la corrupción. Y vemos que siguen protegiendo a aquellos que han sido señalados de corrupción, que se les dan puestos de asesores, etcétera, ¿verdad? O que los que salen de diputados vuelven a la Asamblea Legislativa en calidad de asesores, ¿verdad? Y este tipo de actitudes son las que la población no acepta y no pues ve que estén correctas. Tendremos 3 intervenciones más. Levante su mano, su nombre y su medio de comunicación. Pues muchísimas gracias a los medios de comunicación, amigos de la prensa, de la televisión, de la radio, por estar presentes en la presentación de esta encuesta de opinión pública. A continuación